Bienvenidos. Vamos a seguir en nuestras lecturas acerca del temporizador 555. En esta lectura vamos a hablar de su configuración en operación monoestable. Y de aquí vamos a aprender a cómo conectar ese temporizador correctamente. Estamos aquí para aprender a cómo conectar nuestro temporizador correctamente. Voy a explicar paso a paso sus conexiones. Recordemos que tenemos que siempre conectar el pin 1 a tierra, pin 8 a nuestra fuente de voltaje, ya sea 9 voltios, 12 voltios. El temporizador puede sin problema trabajar hasta 15 voltios. Más de 15 voltios no le recomiendo. Y serían la conexión al pin 8, recordemos. Pin 8, tierra, control de voltaje a nuestro condensador de 10 nanofaradios y la salida, nuestra salida. Esta salida, aquí le hemos puesto una carga, pero esa carga, ¿qué puede ser? Puede ser un diodo LED, ¿sí? Puede ser un transistor, puede estar conectado a otro timer, a otro temporizador. Puede estar conectado a otro temporizador, que es lo que vamos a aprender en el sistema cuando conectamos dos temporizadores de forma monoestable, 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 monoestable a estable y así sucesivamente. Pero en nuestros ejemplos vamos a usar por ahora una carga, yo la llamo load, pero puede ser un LED o transistor. De nuevo, hablaré en detalle acerca de este pin, que mucha gente lo sobrecarga y daña el controlador, dañas el circuito integrado. O sea que tenemos ya la salida. O sea que estas son mis configuraciones normales. En la configuración monoestable también tenemos que tener en cuenta el pin 4, que es el reinicio. Siempre se debe conectar a la voltaje, a la fuente de voltaje, a la batería. Entonces tenemos el pin 4, nuestra salida, la tierra, pin 8 y nuestro condensador. Son las funciones requeridas. Es lo que se requiere antes de empezar a hablar del funcionamiento como un temporizador monoestable. Ahora, vienen los requerimientos que vamos a hablar ahora, que sería el requerimiento de gatillo y el requerimiento de la resistencia R y el condensador C. Miremos también que también esta configuración siempre debe estar conectado. El pin 7 de descarga con el pin 6 de umbral. Siempre deben venir conectados. Siempre vienen conectados de esta forma. Siempre. ¿Ok? Vamos a leer entonces ahora un poquito su descripción. Y dice, uno de los modos de funcionamiento más simples y más utilizados del temporizador es el monoestable. Un disparo. ¿Qué significa? Que a la salida aquí, esta, va a tener un disparo. O sea que va a venir, su salida empieza desde cero, tiene un disparo que va a tener una duración y esta es su duración. Y regresa otra vez a su estado de cero otra vez. Un disparo. Esto es un disparo. Okay.
Esta configuración solo requiere dos componentes externos para su funcionamiento. Esos dos componentes externos son una resistencia y un condensador. Y siempre se conectan de esta forma, ¿sí? La resistencia va a estar conectada a la fuente de voltaje y va a estar pasando conectada en serie con el condensador hasta tierra. O sea que va a llegar a un punto en donde por este lado, hablamos, se carga y el condensador, cuando se descarga por el lado del transistor de descarga. Este es el transistor de descarga, ¿sí? Recordemos que este pin 6 es solamente para monitorear, ¿sí? O sea, esto sería un pin de entrada. Y el de descarga es un pin de salida, porque controla, porque va a mandar esto, el condensador, cuando este transistor es comandado para que conecte a tierra, descarga el condensador muy rápido, ¿correcto? Entonces decimos que necesitamos dos elementos. Requiere dos componentes externos para su funcionamiento. La secuencia de eventos comienza cuando se alcanza un voltaje por debajo de 1/3 de VCC, detectada por el comparador de gatillo. ¿Qué significa? Que esta que está monitoreando el voltaje de gatillo dice que aquí va a monitorear, estamos aquí, esta es VCC, y está monitoreando qué sucede cuando este voltaje se baja, este voltaje baja, y tiene que bajar por debajo de 1/3, tiene que venir aquí por 1/3, tiene que venir por debajo de 1/3, ¿sí? Y tiene también que regresarse bien rápido otra vez a su voltaje VCC, ¿sí? No se puede mantener por mucho tiempo, porque ya perdemos su funcionamiento como monoestable y es muy riesgoso. Entonces esta señal tiene que venir acá y muy rápido tiene que recuperarse. Esta señal muy rápido tiene que recuperarse. Y como vemos aquí, pues se usa un interruptor y se usa condensador de resistencia para lograr este cambio súbito. Porque si se utiliza solamente el switch, sucede de que el switch permanece mucho tiempo. El switch puede permanecer 200 milisegundos. Si la mano cuando empujamos ese interruptor no es muy rápida, puede tomar hasta 200 milisegundos quedarse abajo. Y si nuestro temporizador, por ejemplo, es un temporizador que requiere solamente 100 milisegundos, no nos va a funcionar. Por eso siempre tenemos que tener esta forma de gatillo que baje desde su voltaje VCC y pase por debajo de 1/3 de VCC. 1/3 de VCC. Y inmediatamente regrese a VCC. Esta parte la vamos a discutir en detalle, como la forma correcta y la forma incorrecta de lograr esta señal de gatillo. Entonces, cuando esa señal de gatillo va por debajo de 1/3 de VCC y es detectada por el comparador de gatillo, este comparador la detecta, comparador de gatillo. ¿Por qué hablando de 1/3? Porque volvemos a ver aquí nuestro diagrama funcional. Esto es 1/3 de VCC y este punto son 2/3 de VCC, que son los puntos importantes. 1/3 de VCC que se usa para el comparador de gatillo y los 2/3 de VCC que se usa para el comparador de umbral que viene por el pin 6. Perfecto. La señal de gatillo se aplica normalmente en la forma de un pulso corto negativo. Eso es lo que significa, corto negativo. En el transcurso negativo del pulso, el dispositivo se dispara y la salida sube y el transistor de descarga se apaga.
dice lo siguiente: tenga en cuenta que antes del pulso de gatillo, el transistor de descarga está encendido. O sea que este transistor de descarga está encendido. O sea que por aquí le ha dicho y por aquí se está descargando. El condensador se mantiene en descarga antes de que este pulso, sí, antes de que este pulso suceda. Y antes de que este pulso suceda, nuestra señal está también baja, en cero. ¿Correcto? En el transcurso negativo del pulso, el dispositivo se dispara. La salida sube y el transistor de descarga se apaga. Entonces, ¿qué sucede? Que llega este pulso y ya el flip-flop le comanda para que ya no lo tenga a tierra. Entonces, por este lado, este pin que estaba conectado al condensador directamente queda abierto. Y la corriente va a fluir a través de la resistencia y carga el condensador. ¿Okay? Entonces dice, tenga en cuenta que antes del pulso de gatillo el transistor de descarga está encendido, cortocircuitando el condensador de temporizador a tierra. En este punto el condensador de temporización C comienza a cargarse a través de la resistencia de temporización R. El voltaje en el condensador aumenta exponencialmente con una constante T, que es RC. Entonces, si miramos acá en nuestro osciloscopio T, este condensador tiene un comportamiento de carga exponencial, que lo habíamos dicho, que es tau, que es igual a RC. Esas son nuestra curva de comportamiento RC para llegar al valor de tau, que sería de el, según nuestra tablita, tenemos que tener la tablita a la mano para acordarnos de que para tau 1 sería 63.21. ¿Okay? Perfecto, porque esa es su curva de comportamiento. Es lo que nos dice, lo que nos quiere decir. El voltaje en el condensador aumenta exponencialmente con la constante de tiempo T igual a RC. O sea, esa es nuestra curva que ya la estudiamos. Y para aquellos que no la han estudiado, miramos el video de circuitos RC, video muy extenso en donde explico paso a paso todo el comportamiento del circuito RC. Ignorando la fuga del condensador, este alcanzará el nivel de 2/3 de VCC en 1.1 constantes de tiempo. O sea que este condensador va a cargarse a, aquí tenemos tau, pero recordemos que este era 63.21. Tau es 63.21%. ¿Okay? Pero como dice que se carga en 1.1, se significa que los 2/3, porque acordémonos aquí, 2/3, esto lo expliqué en mi video de RC, los circuitos RC, el tercio y un comportamiento, porque siempre lo que les dije, estamos hablando de 1/3 y 2/3. Entonces, los 2/3 dice que va a estar a 1.1 de tau. Ahí va, eso va, es lo que, el tiempo que se va a demorar aquí, de aquí hasta acá. Ese es el tiempo que se demora. Esa es la constante. 1.1 RC. Donde T está en segundos, R está en ohmios y C está en faradios. Este es el nivel de voltaje que dispara el comparador de umbral. Acordémonos, comparador de umbral, porque el comparador de umbral está comparando 2/3
Y cuando la carga de ese condensador alcanza los 2/3, dispara el comparador y manda la señal al flip-flop. ¿Okay? El transistor descarga el condensador C, entonces se le comanda para que actúe y vuelve y descarga ese condensador C. O sea que nuestra señal vendría acá a descargar el condensador. Cuando miramos nuestra señal de umbral en el osciloscopio, que la vamos a ver en la siguiente parte, nuestra señal de umbral va a aparecer de esta forma y cae súbitamente acá. Y el tiempo, este tiempo es de 1.1 RC. El tiempo de acá, 1.1 RC. Es lo que demora desde que empezó hasta que se cargó a 2/3 y en ese momento otra vez el transistor de descarga lo conecta a tierra. Y el temporizador ha completado su ciclo y ahora esperará otra señal de gatillo. Bien, tenemos aquí que hemos conectado nuestro osciloscopio de 4 canales a 3 diferentes puntos de nuestro temporizador. En el canal A, sería este amarillo, ha sido conectado al terminal de gatillo. El canal B quedó conectado al terminal de umbral y el canal C conectado a la salida. Y hemos capturado 3 señales. Entonces vemos aquí en el tiempo las 3 señales. ¿Y qué sucede con las 3 señales? En la señal de gatillo, vamos a poner una línea, aquí vertical, para poderla mover y darnos cuenta que está sucediendo. Los 3 eventos que suceden al mismo tiempo. Venimos aquí antes, vamos a posicionarnos aquí antes de que el gatillo haya sido presionado. Entonces, antes de que el gatillo haya sido presionado, aquí tendremos lo siguiente. Seleccionar aquí un color fuerte. Ok, perfecto. Entonces, tenemos acá en nuestro osciloscopio que este es el valor aquí. Este es el valor de BCC. Y a este nivel es el valor de 0 para el gatillo. ¿Correcto? Y de la similar forma sería que para el umbral este es 0, esta parte es 0, y este punto aquí es 2/3 de BCC. Son los puntos importantes. Y en el caso de salida, este es 0 y acá tenemos que ser casi igual a BCC. Esta. Entonces, con eso nos damos cuenta de los valores del voltaje en cada uno de nuestros pines. Entonces, tenemos aquí que si analizamos las 3 gráficas al mismo tiempo, tendremos que el voltaje de gatillo se encuentra a nivel alto. El voltaje de umbral se encuentra bajo a 0 y la salida se encuentra a 0, bajo. A medida que el tiempo transcurre, movemos nuestra línea horizontal y ocurre el evento de gatillo inmediatamente acá en esta parte. Ese evento de gatillo, cuando ocurre,
¿qué ha hecho? Ha hecho que como decíamos, hemos transcurrido, este es el nivel de 2/3 de BCC y aquí aproximadamente estaría 1/3 de BCC. Este gatillo bajó por debajo de 1/3 y como bajó por debajo de 1/3, automáticamente su salida se convierte ahora de 0 a BCC, a lo que se llama from low to high, de abajo hacia arriba. Y la señal de gatillo está configurada para que inmediatamente regrese a un valor superior de 1/3. Otra vez regrese muy cerca al valor de BCC. En ese proceso, el tiempo va transcurriendo, es lo que nos dice. El tiempo va transcurriendo y este condensador se va a empezar a cargar hasta llegar a los 2/3 de BCC. Una vez que este condensador, que está monitoreado por el pin del umbral, llega a los 2/3 de BCC, inmediatamente se descarga. Inmediatamente se descarga. Y al este condensador inmediatamente descargarse y llegar a este valor, también hace que la señal de salida pase de un valor alto a un valor bajo. Y se acaba el tiempo. Ese tiempo en el que la salida ha sido comandada high se acaba. Y recordemos que la duración total del evento, que sería hasta acá, es 1.1 RC. Esto yo lo expliqué otra vez de nuevo en el video de los circuitos RC. En detalle, de dónde sale este valor 1.1 RC. Y esa es la parte que nos interesa de la configuración del temporizador en operación monoestable. Ahora, esta duración la podemos controlar con la combinación RC. A nuestro antojo. Es ilimitado. Nosotros podemos poner el tiempo que querramos con ciertas limitaciones. Porque la limitación está con el R y C y los errores que tiene cada componente, cada resistencia tiene su tolerancia, y lo mismo sucede con el condensador, las fugas, todo. Entonces estamos limitados en práctica por los errores o tolerancias de los componentes que estamos utilizando. Pero esta es la parte importante que necesitamos siempre mirar en un temporizador configurado en modo monoestable: gatillo, umbral y salida. Y tenemos siempre que ver este tipo de señal. De nuevo, no queremos ver un gatillo que se quede por mucho tiempo abajo. Queremos un gatillo que sea inmediato. Como venimos hablando de nuestro temporizador en operación monoestable, uno de los puntos más importantes que se debe aprender, y en esta parte de nuestra conversación, es la configuración del circuito de gatillo con acople AC, con acople de corriente alterna. Los requerimientos del gatillo. Esta parte ha sido traducida y extraída del documento AN170. Y dice: debido a la naturaleza del circuito de gatillo, el temporizador se activará en el momento negativo del pulso.
Entonces acordémonos, vamos a acordarnos acá qué significa esto. Entonces, para entender esta parte, vamos a volver aquí a acordarnos de qué es esto. Entonces, ¿qué significa? Este es el circuito de gatillo. Entonces dice, debido a la naturaleza del circuito de gatillo, el temporizador se activará en el momento negativo del pulso. O sea que si estamos aquí, se activará en el momento negativo del pulso cuando está bajando. Y pasa por debajo de 1/3 de BCC. Una vez que pasa por debajo de 1/3 de BCC, ¿sí? Ahí se activa. Pero tenemos que asegurarnos que este pulso no quede por debajo mucho tiempo. Entonces, el ideal es que solamente dure una pequeña fracción de tiempo. Y después tiene que pasar y recuperarse y sobrepasar de nuevo, cuando se tiene que pasar otra vez el valor de 1/3 de BCC. ¿Okay? Entonces, para que el temporizador funcione correctamente es necesario que el nivel de voltaje de gatillo vuelva a un voltaje superior a 1/3 del suministro antes del tiempo de salida. Recordemos que el tiempo de salida, estábamos aquí, si vamos a graficar acá la salida está a 0. Vamos a asumir que esto sea 0. En el momento en que se activa el circuito de gatillo, nuestra salida se va arriba y empieza a sacar la señal arriba, que sería VCC. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si esta salida es corta y nuestro gatillo todavía está abajo, él va a obedecer a lo que le dice el gatillo, se va a quedar arriba. Esta señal se va a quedar arriba. Por eso es tan importante de que esta señal de gatillo regrese lo antes posible por encima de 1/3 del suministro para que este circuito funcione adecuadamente. ¿Okay? Entonces, por eso se dice que es un acople. Esto se conoce como el acople de corriente alterna, que baja e inmediatamente se usa un condensador y ese condensador se va a cargar. O sea que esto tiene un circuito RC. Usa el circuito, el acople AC, usa circuito RC. Circuito RC. ¿Ok? Y volvemos a lo mismo. Este tiempo, que se llama aquí el tiempo de calificación, ¿sí? Es igual al dependiendo de nuestro valor RC, él va a tener un valor aquí de 1/3. Bueno, entonces ese tiempo lo podemos calcular. Eso lo estudiamos en nuestro video de circuitos RC. Esta parte con bastante extensión. Para saber nuestro tiempo, esto tendríamos, dependiendo de nuestro circuito, esto lo podemos determinar. Este tiempo T se podría determinar basado en nuestro circuito de acople AC. En fin, eso lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Perfecto. Entonces, es necesario que el nivel de voltaje de gatillo vuelva a un voltaje superior a 1/3 del suministro antes del tiempo de salida. Esto se puede lograr haciendo que el pulso de gatillo sea suficientemente corto o por acoplamiento de corriente alterna en el gatillo. Por acoplamiento de corriente alterna del gatillo, como muestra en la figura, se usa un pulso negativo corto, lo que explicamos, un pulso negativo corto a tierra, ¿sí? El acoplamiento de corriente alterna es más frecuentemente usado en conjunto con un interruptor o una señal que va a tierra que inicia el ciclo de temporización. Si se mantiene presionado el gatillo bajo,
sin acoplamiento de corriente alterna durante más tiempo, que el ciclo de temporización, lo que estábamos hablando. Si yo mantengo esto bajo y por ejemplo el ciclo de mi temporizador termina acá, pero yo sigo presionando, ¿sí?, manteniendo esto aquí abajo por más tiempo, pues el circuito va a seguir aquí funcionando hasta, ¿sí?, hasta que yo suelte el gatillo, hasta que el gatillo regrese por encima de un tercio. Acordémonos, este es un tercio. ¿Sí? Entonces, ese es tan importante el acople de acople el acople a el acople de tipo AC, de corriente alterna. ¿Sí? Que volvemos a lo mismo, los errores que se cometen en los mismos circuitos. Acordémonos, volvemos al ejemplo del circuito que estábamos hablando otra vez. ¿Sí? Este circuito, por ejemplo, este circuito usa el acople AC. Si lo tenemos aquí, este es el switch, tiene un condensador, tienes esta configuración, y esta configuración no se debe usar. Esta configuración que tiene aquí el diagrama de Don Dino Segovis no se debe usar. Y le voy a explicar por qué no se debe usar. ¿Correcto? Bueno, retomando las notas, dice: el acoplamiento de corriente alterna es más frecuentemente usado en conjunto con un interruptor o una señal que va a tierra, que inicia el ciclo de temporización. Si se mantiene presionado el gatillo bajo, sin acoplamiento de corriente alterna, durante más tiempo que el ciclo de temporización, la salida permanecerá en un estado alto durante la duración del estado bajo, señal de disparo, sin tener en cuenta el estado del comparador de umbral. ¿Okay? Eso lo va a ignorar. ¿Okay? Cuando la señal de gatillo regresa a un nivel alto, o sea, es por encima de un tercio, la salida caerá inmediatamente. Así la señal de salida seguirá a la señal de gatillo en este caso. Correcto. Ahora, vamos a discutir los circuitos de configuración de gatillo con acople de corriente alterna. Esta es la configuración que he visto en muchos circuitos, y volvemos al mismo caso del circuito que mencionamos, que es el circuito de nuestro circuito crítico, que sería este circuito de los errores y los horrores. Él usa esta configuración, ¿sí? Acá usa esta configuración, ¿sí? Y esta configuración le voy a explicar por qué no se debe usar. Esta configuración, como la tenemos acá, tiene las siguientes características. Tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios, tenemos dos resistencias de igual valor, en este caso de 10.000 ohmios, y un condensador de 1 microfaradio. Y nuestro interruptor. Entonces tenemos acá el interruptor. Analicemos qué sucede en este momento aquí, porque esta es nuestra gráfica del osciloscopio. Entonces nos dice: el botón en este momento el circuito se encuentra abierto. Entonces, si nosotros seguimos el paso de la corriente, tenemos un divisor de voltaje por la resistencia, en este caso sería resistencia 8, y un divisor de voltaje por la resistencia 9. Como estos dos voltajes son iguales, significa que la diferencia de voltaje del condensador es 0. O sea que como el voltaje del condensador es 0, está descargado. ¿Okay? El condensador está descargado, y al estar descargado, el voltaje que se ve en el gatillo es el voltaje de gatillo, es este.
es de 9 voltios, es este, 9 voltios. Okay. ¿Qué sucede en este punto? Dice, el botón del interruptor se ha cerrado. Inmediatamente, cuando cerramos el circuito, ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa aquí? Este se convierte a tierra. Este condensador, que inicialmente está descargado, se comporta como un corto. O sea que esto sería aquí un corto circuito. Y lo que ve aquí, el pin de gatillo, como esto es corto, lo que se ve aquí es el corto a tierra. Entonces inmediatamente baja a 0, baja a este punto, a 0 voltios. Y recordemos que si tenemos 9 voltios, 3, esto es 1/3 de VCC, y 6 voltios es 2/3 de VCC. Entonces nos dice que tenemos que pasar por debajo de 1/3 de VCC. Y lo logramos, llega a 0. Pero inmediatamente, ¿qué sucede? Este condensador se va a empezar a cargar. O sea, llegó a un valor de 0 e inmediatamente empieza su proceso de carga, ¿sí? Y este proceso de carga, que sería de aquí hacia allá, cumple con la norma del circuito RC. Pero ¿cómo va a ser aquí RC? Mientras él sigue presionado, vamos a analizar aquí qué circuito RC, ¿sí? Entonces sería la combinación de que si este está a tierra, este es tierra, ¿sí? Este es tierra, y el condensador se carga a través de la resistencia R9. Este condensador se carga por acá, porque este es tierra. Aquí hay corriente, pero esta corriente no hace absolutamente nada porque este voltaje aquí es 0. Y el condensador se carga a través de R9. O sea que nuestra constante RC es R9C. Sería C6 por C6. ¿Sí? Esa sería nuestra constante de tiempo. Si seguimos como muestra acá, como el interruptor todavía está presionado, está aquí cerrando, este circuito está cerrado, en el momento en que lo abrimos, el condensador se convierte en una fuente de poder y tendríamos entonces que tenemos el voltaje del condensador combinado con el voltaje de suministro y automáticamente nos produce un pico de voltaje, este pico de voltaje, en donde el condensador entra a funcionar en paralelo, ¿sí? O en serie con el voltaje y nos produce un pico, le llama un voltage spike, que son indeseables. Estos voltajes no son buenos. Acuérdense, no son buenos. ¿Ok? No son buenos. Esto no es bueno. Y aquí, de una vez, el botón se queda acá, pues también se descarga y se descarga pues a través de la resistencia. Pero eso no es bueno. Esto no se conviene y por eso dice no use esta configuración porque causa picos de voltaje. O sea, no se debe usar. Y de nuevo, lo veo en muchos circuitos. ¿Okay? ¿Cómo se hace para que nos funcione adecuadamente? En la siguiente gráfica tenemos que usamos elementos similares, que en este caso sería, tenemos dos resistencias, un condensador y un interruptor. Pero
Si reacomodamos nuestras dos resistencias y nuestro condensador y nuestro interruptor, tendremos un mejor circuito. ¿Por qué? Entonces decimos que este es el gatillo, este es su interruptor, y volvemos a lo mismo. Vamos a analizar cuando el botón no está presionado de nuestro interruptor. Entonces, ¿qué tendríamos? Si miramos aquí, tendremos la fuente de poder, 9 voltios, que va a través de la resistencia de 10.000 y alimenta nuestro pin del gatillo. Este se encuentra abierto, entonces tendremos acá 9 voltios. Aquí, 9 voltios. Cuando se cierra el interruptor, ¿qué hacemos? Conectamos esto con el resto del circuito. Pero miremos acá que antes de conectar esto, este condensador está totalmente descargado a través de la resistencia 11, que le hemos llamado 11. ¿Sí? Y al establecer el circuito, el condensador se comporta como un cortocircuito, ¿sí? Por una fracción de tiempo. Y vuelve otra vez y baja por debajo. Aquí tenemos un tercio. Este es un tercio de BCC. Y a 6 acá tendremos los 2 tercios. Entonces, ¿qué sucede? Empujamos el botón, él pasa por debajo de un tercio, ¿sí? Llega a 0 e inmediatamente se recupera otra vez excediendo un tercio y se queda en este valor mientras el botón sigue cerrando el circuito. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué este valor? Porque nos hemos convertido en un divisor de voltaje de 10.000 ohmios y 100.000 ohmios. Entonces aquí tenemos, si hacemos la función matemática, tenemos un divisor de voltaje. Y lo que buscamos es siempre que quede por encima de los 2 tercios. ¿Sí? Entonces, si mantenemos este circuito cerrado acá, esta parte que va a ser aquí, este voltaje, seguirá acá hasta que nuestro botón se abre. Una vez que se abre, regresamos al voltaje que circula por la resistencia R10. Y esta es la forma correcta. Esta es la forma correcta de usar nuestro circuito de gatillo con acople AC. Siempre usen esto. Estos valores yo los he visto en muchos circuitos de tipo comercial. Este, de 10.000 ohmios, 1 microfaradio y 100.000 ohmios. Y funciona. Y de ahora en adelante, cuando hablemos de gatillo, circuito de gatillo, siempre voy a usar esta configuración para todos los ejemplos de circuitos en operación monoestable. ¿Okay? Como veníamos hablando de la configuración mono estable de nuestro temporizador, en esta sección vamos a hablar un poquito de cosas muy importantes que son muy útiles de saber en el comportamiento del circuito que nos interesa en este momento. Como veníamos hablando en nuestro circuito, de nuevo tenemos aquí ya nuestro circuito completamente configurado. De nuevo tenemos nuestra conexión a tierra, el pin número 1, tenemos nuestra conexión, el pin número 4, a fuente de voltaje, en este caso sería 9 voltios. Tenemos nuestra configuración para voltaje
en el pin número 8 a 9 voltios. Conectamos el pin 6 y el pin 6 y el pin 7. Y tenemos nuestra red de control de tiempo, que es R y C. Así como tenemos conectado el pin número 5 al condensador de 10 nanofaradios. Y tenemos nuestra carga, de nuevo, que puede ser un indicador, un transistor u otro componente, un relay, que está conectado a la salida. Y aquí vemos de nuevo nuestra función de gatillo, nuestro circuito de gatillo, que está acá. Lo que queremos ver es el siguiente comportamiento muy especial. Cuando actuamos por primera vez nuestro gatillo, que sucedería en este punto, él llega a 0, pasa por una tercera parte, un tercio, y inmediatamente comanda al output para que se vaya arriba, al alto. Y de nuevo, este regresa inmediatamente, sobrepasando otra vez un tercio. Pero notamos algo, que mientras este temporizador se encuentre configurado en el aspecto monoestable, no importa qué suceda con el gatillo. Yo lo puedo presionar 1, 2, 3, 4 veces y no va a afectar la salida del gatillo, en este caso de 2.2 milisegundos. No afecta para nada la salida del gatillo, la salida del temporizador, hasta que termina en su tiempo, que sería 1.1, es la aproximación. Recordemos que este punto 1.1 viene del logaritmo natural de 3, que es 1.0986, y se aproxima aproximadamente a 1.1 para facilitar los cálculos. ¿Okay? Entonces, este es un fenómeno que sucede, que él ignora en este caso los 4 pulsos hasta que completa totalmente su ciclo y vuelve a reinicializar cuando la nueva señal se lo dice, y aquí volvemos otra vez, ignora otra vez esta parte. Muy interesante en este aspecto, el saber de que no importa qué sucede mientras hay salida por el pin número 3. Ahora viene la parte de la calculación del tiempo. Acordémonos que la calculación del tiempo de la salida está basado en la fórmula de 1.1. ¿sí? El tiempo t es igual a, o llamémoslo esto, alto, time high, es igual al logaritmo natural de 3 por RC, que es, de nuevo, 1.1 por RC. Esta es la fórmula para encontrar el tiempo en que se encuentra saliendo la salida en high, en alto. Y vuelve y decae automáticamente, llegamos a ese tiempo. Y no importaría aquí cuántas veces otra vez el gatillo se dispare. Perfecto. En el siguiente diagrama que vamos a ver, esto lo podemos encontrar en una hoja de información que vino con el paquete LM555 de la Fairchild Semiconductor. Esta es una tabla que es muy útil, de nuevo, aquí en la gráfica. Este es nuestro gatillo, ¿no? Nuestro gatillo sería así la señal de nuestro gatillo, en donde este es VCC y este es 0. Nuestro gatillo viene aquí y, de nuevo, lo que controla nuestro circuito es R y C.
tiene una tabla en donde podemos hallar unos valores con relativa facilidad para ser reemplazados en nuestros circuitos. Entonces, si necesitamos tener un tiempo, que en este caso sería lo que se llama el time delay, recordémonos que el time delay es la salida, entonces tiene valores tabulados para 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. Entonces en este caso, por ejemplo, serían, si tenemos aquí un valor, por ejemplo, de 10 a la menos 3 en tiempo, que serían 10 milisegundos, que iría de este punto a este punto su duración, podemos usar una combinación de diferentes resistencias. Podemos usar una combinación de una resistencia que sea 1 megaohmio y un condensador de 10 a la menos 3 microfaradios, ¿sí? O podemos utilizar otra resistencia de 100.000 ohmios y un condensador de 10 a la menos 2 microfaradios, o una resistencia de 10.000 ohmios o una resistencia de 1000 ohmios. Y así sucesivamente. No recomienda ningún valor por debajo de los 1000 ohmios. Ni recomienda tampoco usar ningún valor por encima de los 10 megaohmios. O sea, es un valor en esta área. Y lo ideal sería pues usar los valores que se encuentren como en este círculo. Usar los valores que están acá. Este sería el ideal para usar esos valores. Correcto. Entonces, teniendo esta parte, seguiremos con las explicaciones. Entonces podemos coger cualquier valor R y C y nos va a dar, como vemos, nos va a dar nuestro tiempo de lo que se llama en inglés el time delay, el tiempo de salida de este temporizador. En la siguiente parte que vamos a hablar vamos a hablar un poquito de los comportamientos eléctricos de la carga en el pin número 3. ¿Qué significa? El fabricante del chip, estamos hablando aquí en este momento del LM555. Entonces en el circuito LM555 nos dice que el valor máximo de salida del pin 3, entonces aquí sería en el pin número 3, el valor máximo que puede este pin manejar es 200 miliamperios. Es lo máximo, ya sea lo que llaman sinking o sourcing. ¿Correcto? Entonces sería 200 miliamperios. Pero ese es el valor máximo. Ese es el máximo. Usualmente no me gusta ponerle a un circuito integrado de esto su valor máximo. Yo voy a la segura por la mitad, que sería de 100 miliamperios. Entonces para el pin número 3, el valor de carga máximo que yo utilizaría para mis circuitos, para mis ejemplos, es de 100 miliamperios. Aquí tengo tabulado unos valores en donde recordemos que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por su resistencia. Y que si nuestra intensidad es de un valor conocido, que en este caso sería 100 miliamperios, ¿correcto? 100 miliamperios, ¿sí? Y si conozco el voltaje y las resistencias, puedo tabular estos valores. Y es lo que he hecho. Entonces acordémonos que nuestro integrado puede trabajar sin problema desde 5 voltios hasta 15 voltios. En este sería su rango de trabajo. Y si este es el caso, entonces hemos puesto aquí que la carga, que sería esta la carga, para que pueda sin ningún problema manejar 100
miliamperios. Entonces tenemos una combinación que depende del voltaje de suministro del circuito total, y si es para 5 voltios, la carga, la resistencia máxima en el circuito sería de 50 ohmios. Y si el voltaje es así sucesivamente de 15 voltios, la resistencia sería de 150 ohmios. Correcto. Ese sería el valor mínimo de la corriente máxima, el valor mínimo de resistencia para corriente máxima. Y así queda en este momento. Terminaríamos esta parte. Hay otros conceptos que me gustaría discutir después de que hablemos de la operación A estable, porque vamos a combinar dos circuitos, el circuito monoestable y el circuito A estable, para hacer un proyecto en su combinación. En esta gráfica, esto lo saqué de la hoja de especificaciones del LM555, la revisión 1.11, que fue en el 2002 de la Fairchild Semiconductor Corporation. Y ellos, como les decía, ellos ponen los pines de suministro de voltaje y de reset, los ponen arriba, y ponen el pin de ground, lo pones abajo, y para facilitar entender el circuito, volvemos a lo mismo, RA, RC, le ponen entonces RA, RC, y esta es la tablita de valores para hacer unos valores, cálculos relativamente rápidos. Pero recordémonos que pues tenemos que usar la fórmula de que el tiempo, en este caso el time delay, el tiempo es igual, si lo queremos bien exacto, logaritmo natural de 3 por RC. Este sería para ser exactos. ¿Ok? Para ser exactos en nuestros valores. Y aquí concluimos la parte de la operación monoestable de nuestro temporizador.